Cómo llegan soldados porfiristas a la región del Río Blanco, de hecho está bien la fecha, 7 de enero de 1907, ¿sí? Cómo llegan a hacer esta masacre prácticamente que da. En las propias biografías que tiene y las propias memorias que tiene Heriberto Jara Corona, habla de que no hay un número aproximado de muertos, habla entre 400 y 800 muertos, entre niños, mujeres y demás, ¿sí? Que son masacrados por el ejército. Habla Heriberto Jara de cómo llegan los trenes con las plataformas, los vagones que son de un solo nivel, como de tráiler, ¿no? Plataformas normales, y cómo van subiendo todos los cuerpos de la cantidad exagerada de muertos que hubo, y el tren, movilizada a Veracruz, llega aquí, y cómo tratan de ir hacia la vía que iba hacia Boca del Río, y hacia allá tiran todos esos cuerpos, ¿no? Entonces ya con el tiempo se va descomponiendo, van saliendo al mar y dicen, no, pues fueron ahogados, o se los mordió un tiburón y demás, ¿no? Pero en realidad, pues son todos estos personajes, ¿sí? Que pues ofrendaron su vida por esta lucha en materia laboral. Estalla la Revolución Mexicana, se va Porfirio Díaz, vamos a ir más rápido, llega a la presidencia Francisco I. Madero, y se da cuenta tanto Hilario Salas arriba como Miguel Alemán de que la idea del magonismo es buena, pero que no tiene propiamente un fin, como hablaba hace rato de manera muy acertada Armando. Son anarquistas, ¿no? Quieren destruir al Estado Nacional, ¿no? No quieren que haya gobierno, pero quieren que haya una política laboral en beneficio de la clase trabajadora, un avance político, quieren que también haya un beneficio en favor de la clase campesina, pero lo que nunca entendieron, ¿no? Propiamente, es que para ello tiene que haber Estado. Si no hay gobierno, si no hay quien garantice que se deben llevar a cabo esos derechos, pues viviéramos en la selva, ¿no? Entonces, esto en algún sentido lo entienden Hilario y Miguel Alemán, y ya cuando estalla la Revolución Mexicana y finalmente llega Madero a la presidencia de la República, como lo estamos viendo, finalmente ellos deciden pasarse al maderismo. Entonces aquí estamos viendo un cambio, no de ideología, pero sí de grupos políticos, de cómo de ser magonistas, anarquistas, pasan a ser ahora maderistas. Ya Madero está en el poder y es la mejor manera de poder hacer los cambios en materia social que ellos quieren llevar a cabo. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que hacen es que, en el caso de Hilario Salas y de Miguel Alemán, les ordenan combatir a los grupos contrarios a Madero, que empieza a tener desde el primer momento. Hay que decirlo, Madero le faltó oficio político, le faltaron también agallas para realmente asumir los cambios que tenía que realizar estando al frente de la presidencia, y uno de los que se revela es el que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha, que es Pascual Orozco. Pascual Orozco, que era un aliado original de la revolución, se rebela en contra de Francisco I. Madero, lanza el famoso plan de la empacadora y empieza a tener un movimiento, pero de manera subversiva, en el centro norte del país. No había propiamente un grupo fuerte en el estado de Veracruz, pero también hay orozquistas en el sur de Veracruz que hay que combatir, y es cuando ya Madero y el ejército lo ordenan, en este caso a Miguel Alemán, que tenía el grado de capitán para ese momento, que ataque y acabe con los orozquistas del sur del estado, cosa que hace de manera rápida, y esto pues lo va fortaleciendo este grupo en imagen frente al gobierno de Madero y posteriormente frente al grupo constitucionalista. Aquí estamos viendo cómo una vez que es asesinado Madero y cómo llega el usurpador Victoriano Huerta a la presidencia, decide este grupo volverse a organizar. Se reúnen, ahora va a ser en la región de San Andrés Tuxtla, prácticamente aquí hay una foto, deben de ser 80 jinetes bien pertrechados que tiene el grupo de Miguel Alemán e Hilario Salas, y se reúnen en San Antonio Pedregal, que está en las faldas del volcán de San Martín, ahí en la región de San Andrés Tuxtla, y ellos van a ver cuáles son los pasos que van a tomar ahora que Francisco Madero ha sido asesinado y que está Victoriano Huerta al frente del poder. Obviamente la tendencia es que se van a vincular al constitucionalismo. Entonces se lanza el famoso manifiesto de los Tuxtlas, que se da en 1913, y que el punto principal que están viendo y que está en el testimonio de Miguel Alemán González es que, dicen ellos esto: queremos que la revolución no sea simplemente un movimiento político en el que solo se consiga el cambio de mandatarios, sino una reforma política y social que contribuya al mejoramiento de nuestro país. Esto va a ser el primer punto ideológico claro que van a empezar a manifestar el grupo ayer magonista y hoy maderista en esta región de los Tuxtlas.
Esto hace que se empiecen a organizar. Sin embargo, hay un grupo de huertistas que están principalmente en la región de Puerto México y Coatzacoalcos y que buscan reunirse con el cabecilla principal, que era precisamente Hilario Salas. Va a reunirse con ellos, pero finalmente este grupo huertista le pone una emboscada, ¿sí?, y cae muerto en febrero de 1914. El general huertista Pedro Carvajal lo asesina ahí en la comunidad de Ocoxotepec, en el municipio de Soquiapan, y es finalmente así como el precursor del movimiento original en esta región, pues queda finalmente muerto, es enterrado ahí en Sotecomapan, y ya posteriormente en la década de los 20 se le hace un busto en la ciudad de Jalapa. Con esto, el que queda al frente del movimiento ya es de manera permanente Miguel Alemán. Se organiza con todo su grupo político, con su grupo militar, y deciden finalmente pasarse de lleno a las filas del constitucionalismo, y a partir de ese momento van a servir al régimen de Venustiano Carranza. No han traicionado su ideología, siguen teniendo la misma convicción magonista, siguen teniendo la misma convicción maderista, pero ahora ¿de qué se trata? Se trata de que todos esos principios que tienen, producto de los valores y doctrina que maneja el Partido Liberal Mexicano, que constituyó los Flores Magón, pues realmente se puedan llevar a cabo. Entonces aquí empieza el vínculo de estos revolucionarios de Acayucan con el hombre fuerte a partir de la caída del huertismo, que va a ser Venustiano Carranza. Para esto, el hombre fuerte del Estado, que ven ustedes en medio, que es Cándido Aguilar, empieza pues a tener un control más fuerte del Estado de Veracruz. De hecho, mientras Venustiano Carranza es primer jefe del Ejército Constitucionalista, gobierno presidente de la República, se instala, recordemos, aquí en 1914, a 1915, después de la retirada de los norteamericanos, y Cándido Aguilar es el gobernador del Estado. Busque el grupo fuerte con el cual se puede ir fortaleciendo en distintas partes del Estado, a la vez protegida, por ejemplo, en la zona norte, y en la zona sur decide invitar, incorporar a pues, las tropas que tiene en ese momento el coronel Miguel Alemán González. Esto le va a permitir a que ya no tomen ni una chela más, por favor, para que se puedan contener. De manera muy rápida, mencionar, por ejemplo, cómo fue evolucionando este movimiento magonista, y aquí vamos a hablar propiamente del personaje de Miguel Alemán, que es magonista, finalmente, ¿no? En 1915, el gobierno de Carranza lo manda a la guarnición de Tlaxcala. Ahí está un breve tiempo. Posteriormente, durante las famosas batallas de Celaya, Miguel Alemán González se va a encargar del abastecimiento, ¿sí?, que se le va a dar a las tropas de Álvaro Obregón, ¿sí?, ese abastecimiento que se va a dar entre el Estado de Veracruz y la región de Bajío de manera muy importante, ¿sí? No participa militarmente como tal, pero sí está a resguardo de todos estos apoyos, todo este abastecimiento. Y al año siguiente, en 1916, ya Venustiano Carranza lo nombra general brigadier. Es el magonista claro que llega a estar ya dentro del militarismo carrancista con el cargo de general brigadier. En 1917 se va a Tuxpan, lo nombran comandante militar en esta región para controlar esta zona. Recordemos que la zona norte de Veracruz parece que es muy complicada. La zona petrolera por excelencia del país en esa época es el norte de Veracruz. Cuando hablamos de petróleo, vamos a hablar de Veracruz y vamos a hablar del sureste de Veracruz, un poco la región de Tampico, toda esta zona, pero básicamente en la zona huasteca de Veracruz va a ser el baluarte del petróleo aquí en México. Va a estar ahí, y una vez que realiza una serie de actividades en Tuxpan, Carranza lo decide enviar a Oaxaca. Para esto hay una situación, por alguna circunstancia, el grupo obregonista que está en la Secretaría de Guerra y Marina no compagina con el grupo de Miguel Alemán, y entonces tratan de movilizarlo siempre a otras zonas o de desaparecer su grupo militar, su cuerpo militar. Llega el momento en que lo mandan a Oaxaca. Es ahí donde se le ordena combatir al sobrino del tío, a Félix Díaz. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, está en la región de Oaxaca, todavía queriendo luchar en contra de los grupos revolucionarios. Lo mandan a combatir, tiene algunos combates, no se define nada. Sin embargo, empiezan a ver en la Secretaría de Guerra, Álvaro Obregón concretamente, que no le tiene mucha confianza a Miguel Alemán González, y entonces decide acusarlo de que está vinculado con Félix Díaz y que juntos van a organizar un movimiento armado en contra de Carranza.
Entonces se arma esta situación complicada para él, ¿sí? En 1918 precisamente es cuando lo acusan y pues prácticamente se le va a hacer un proceso militar para que fuera pasado por las armas. Él logra escapar, se dirige a la Ciudad de México, decide hablar con Venustiano Carranza y Venustiano Carranza le cree, le perdona la vida y obviamente lo vuelve a reactivar en cuestiones militares. Van dos ocasiones en esta etapa que el grupo de Álvaro Obregón trata, en cierto sentido, de manchar a Miguel Alemán con Carranza, pero Carranza tenía pues esa confianza en él y también, hay que decirlo, influía mucho su propio yerno, el yerno de Venustiano Carranza, que era Cándido Aguilar, que era pesado también y con quien había compaginado muy bien Alemán. En 1920 estalla la revolución, el plan de Huapeta en contra de Venustiano Carranza. Es cuando Álvaro Obregón y el grupo sonorense se levantan en armas en contra de él y finalmente Miguel Alemán decide estar del lado de la institucionalidad y se mantiene fiel al grupo de Carranza, al grupo de Cándido Aguilar, cosa que obviamente le va a perjudicar más adelante. Aquí entramos con otra etapa que ya va a ser lo que es el vagonismo alemanista con el obregonismo y la rebelión de la huertista. Llega finalmente Álvaro Obregón a la presidencia de la República de 1920 a 1924. Independientemente de la situación conflictiva que hubo, Miguel Alemán le escribe a Álvaro Obregón reiterándole la institucionalidad y que está del lado del gobierno, ¿sí? Que en ese sentido se va a manejar él. Y entonces, ya cuando viene la sucesión presidencial, estamos hablando de Álvaro Obregón, presidente de la República, Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, y estamos hablando de Adolfo de la Huerta, que había sido presidente interino cuando matan a Carranza, pero en este momento es secretario de Hacienda. Son los dos hombres fuertes para sustituir a Álvaro Obregón en la presidencia. Cuando Adolfo de la Huerta ve que Álvaro Obregón se va a inclinar por Plutarco Elías Calles, se levanta en armas, se realiza la famosa rebelión de la huertista, y de la Huerta decide venirse aquí a Veracruz. Aquí Veracruz se va a levantar en armas, hay una serie de movimientos armados en Veracruz, en la región de Campeche, en la región de Yucatán, pero finalmente va a ser derrotado. En ese sentido, los de la huertistas, sabiendo que no hay esa buena relación de Alemán con el obregonismo, deciden invitar a Miguel Alemán González a que se incorpore a la rebelión de la huertista. Y de manera insólita Miguel Alemán le dice que no, porque finalmente el presidente de la República es Álvaro Obregón, y que así como defendió en su momento a Venustiano Carranza, ahora también está del lado de la institucionalidad y que se va a mantener fiel a Álvaro Obregón. Le escribe al gobierno de Obregón, le dice que no va a estar del lado de la abortista y que está de su lado. El obregonismo acepta, lo apoya, y entonces Miguel Alemán González se encarga de enfrentarse a los de las huertistas y logra obtener a Cayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, y finalmente derrota en esta zona, que poco se comenta, a los de las huertistas. Y en el caso especial del estado de Veracruz, pues es un triunfo interesante. La siguiente. Pero a pesar de ello, y una vez que Alemán le reporta al gobierno, el presidente Álvaro Obregón, que los ha derrotado, también fue en San Juan Evangelista. San Juan Evangelista es un lugar también muy importante en materia de territorio, era muy grande en ese momento, ¿sí? Y pues es un triunfo de él, se lo manifiesta Obregón. Obregón le dice que está muy bien, pero que de todas maneras sus tropas las va a mover para otros lados, ¿no? Y que pues no debe estar él ahí, que en todo caso se vaya a Nayarit. Entonces él no entiende ya después de esta situación que ha estado del lado del obregonismo, por qué sigue en esta idea de quererlo pues, dividir sus tropas y menor a Nayarit. Y es cuando él finalmente decide renunciar ya al ejército mexicano, decide renunciar como general, ¿sí? Y dedicarse ya a la vida civil, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces es aquí cuando los personajes se vuelven a juntar. Hablábamos hace rato del movimiento de Río Blanco, ¿sí? En 1907. Es este mismo personaje, ya un poco más encanecido y sin bigote, Heriberto Jara Corona. Esta es su foto oficial como gobernador del estado, de 1924 a 1928, y en esa misma elección Miguel Alemán González se va a lanzar como candidato a diputado local por Acayucan. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando, no nos olvidemos, de magonismo, y entonces el magonismo llega a estar en el poder del estado de Veracruz, estando enfrente un magonista puro como es Heriberto Jara Corona, y otro magonista que encabezó junto con Salas el primer movimiento armado magonista, ya como diputado local. Ellos, en esta administración de 24 a 1928, van a seguir teniendo
pues esta desconfianza por parte del centro, por parte de Plutarco Elías Calles, que para ese momento va a ser presidente. Heriberto Jara Corona le quiere cobrar impuestos a las compañías petroleras que están asentadas en la región de Cerro Azul, allá en el norte de Veracruz, en la región huasteca. Le genera conflictos al gobierno propiamente de Plutarco Elías Calles, no por generárselos de manera negativa, ¿no? Sino que él finalmente está convencido como constituyente de Querétaro de que se tiene que cumplir con el artículo 27 constitucional y que se tienen que someter las empresas petroleras privadas a lo que mandata la Constitución, a lo que mandata la ley, y en ese sentido también que el Estado de Veracruz tuviera un beneficio. Y del lado del Congreso está Miguel Alemán, simplemente como diputado representando a Cayucan, pero aquí también ya se presenta el proceso sucesorio de 1928. El siguiente, Pedro.